De Opinión Democracia, queremos dar la cordial bienvenida al señor general Alain Luna, director de investigaciones de la Policía Judicial. Lo hemos invitado para analizar algunos temas vinculados con la seguridad. Uno de ellos que se ha denunciado, el incremento de estafas telefónicas. General Alain Luna, bienvenido. ¿Cómo afrontar esto que diariamente preocupa a los ciudadanos? Y en momentos es entendible su nivel de indefensión porque la policía por sí sola no puede actuar, hace todos los esfuerzos. Sin embargo, aquí tiene que haber una tarea conjunta del Estado ecuatoriano con la contribución directa de los ciudadanos, la organización barrial, la organización de las urbanizaciones es importante para de manera conjunta enfrentar a la delincuencia. General Luna, muy buen día. Gracias, buenos días, Miguel. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio, en especial a la mujer en su Día Internacional y obviamente también a aquellas mujeres que visten uniforme, a nuestras damas de la paz que integran la Policía Nacional del Ecuador. Un abrazo a toda la mujer ecuatoriana, a toda la mujer en el mundo. Y pues atendiendo ahora a su gentil invitación y a su pregunta, tenemos nosotros una evaluación directa en lo que es el crecimiento del delito de extorsión en el país. Esto se da precisamente a raíz del inicio de la pandemia, en que empieza a presentarse con mayor fuerza, con mayor intensidad, por la utilización mismo de lo que son los mecanismos o medios de comunicación tecnológicos, las diferentes comunicaciones a través de mail y las redes. Esto ha generado que nosotros actualmente tengamos en lo que va del año una cifra elevada en cuanto a delegaciones fiscales que tienen que ver directamente con denuncias de extorsión, en un numérico de 535 en estos primeros meses. Ni siquiera podemos hablar del trimestre porque aún no lo hemos terminado el mes de marzo. Y de estos 535 casos de modalidad de extorsión o extorsiva, se ha resuelto 103 casos y están en investigación 432. Es importante señalar que nuestra unidad que se encarga de este tipo de delito, que es específicamente la UNACE, que pertenece a la DINASED, en todos los operativos realizados ha aprendido a 45 ciudadanos ecuatorianos y un ciudadano extranjero y ha actuado en 11 casos de flagrancia, realizando 13 operativos que tienen que ver directamente con delitos extorsivos. Ahora usted me va a preguntar seguramente dónde tenemos los mayores casos o la presencia. Si me permite, antes de continuar con esas valiosas estadísticas que usted nos cuenta, para tener claro el concepto, ¿cómo se comete el delito de extorsión? ¿Cuáles son las formas para que la gente entienda y no caiga en las redes de la extorsión? Bien, primeramente la extorsión actualmente tiene la modalidad de realizar llamadas telefónicas o contactarse con el ciudadano a través de el mail y inclusive algunas ocasiones llega directamente también a lo que es una red interna, una red personal del ciudadano, o a dejarle notas en el domicilio, notas escritas. En estas llamadas, llamémosle así, le da a conocer de que supuestamente alguna organización quiere atentar contra la vida del ciudadano o de sus familiares y que le han hecho un contrato a esta persona o a esta agrupación que está llamándole, pero que al haber hecho el estudio de que se trata de una persona buena, de un gran profesional, ellos no van a cometer el hecho delictivo, en este caso del asesinato, y que más bien están solicitando una cantidad de dinero pues para compensar algunos temas de traslados, gastos operativos o simplemente dejar a un lado el trabajo. En eso consiste fundamentalmente en estos momentos el mayor caso de delitos extorsivos.
Entonces aquí tenemos que partir de algo primero, ¿no? Primero tenemos que entender que el delincuente selecciona a la víctima. No es también a cualquier ciudadano, selecciona a la víctima, pero para poder seleccionarla, obviamente, obtiene información de la misma. Y esta información que es proporcionada, hay que decirlo, por la misma víctima a través de sus diferentes mecanismos de redes sociales. Entonces ahí obtiene la persona que realiza la extorsión o el victimario, obtiene la información del ciudadano, nombres completos, familiares, vehículos, qué nomás tiene, cuáles son sus movimientos, inclusive, es decir, luego de la selección viene toda una investigación o un trabajo de inteligencia para poder dar los datos intimidatorios a la víctima que han seleccionado. Luego va el contacto, ¿no? El contacto con la víctima. Aquí es importante señalar que el contacto con la víctima, que por lo general es vía telefónica, no lo realiza por una llamada normal, sino que utilizan redes como WhatsApp o teléfonos de otro país con códigos internacionales, especialmente en su mayoría de Colombia con un 13%, Venezuela, Chile y México. Luego de que toman contacto con la víctima, procede lo que se conoce como la fase de intimidación. Es decir, el ciudadano primero se identifica con la víctima como miembro de un grupo delincuencial organizado conocido en el país. Ejemplo, puede ser los choneros del cartel Jalisco Nueva Generación, los Lobos, los Tiguerones, u organizaciones de carácter internacional como el ELN o los disidentes de las FARC. Una vez que se comunican, proceden a la intimidación, a decirle textualmente, mire, a mí me han pagado por atentar contra su vida, contra sus familiares, pero que al ver yo sus características, pues considero que no es prudente hacer eso, porque es una buena persona, pero exijo o le pido que por los gastos que hemos tenido, pues nos deposite alguna cantidad de dinero. Eso llama ya la fase de exigencia. Y le da alguna cuenta, por lo general de Western Union, que va de 200, que va de $2,000 a $10,000, incluso a veces menos cantidades. Esto es una regla fija. Pero que esta transacción la pide mientras está hablando por teléfono, ¿sí? O sea, mientras está conversando, le está exigiendo que a través de su mismo teléfono o de un computador que tenga en casa o lo que tenga a la mano la víctima, efective el depósito. Y ahí es donde se produce fundamentalmente el desequilibrio del ciudadano en su temor natural de no verse atentado él o sus familiares. Muchos acceden a depositar ese dinero y se consuma el hecho delictivo. Pero no es que termina ahí. Luego de que usted realiza este pago, nadie le garantiza la revictimización, es decir, que vuelvan otra vez a generar esta amenaza. Y obviamente el ciudadano tiene mucho temor porque le da una serie de datos que la víctima piensa que son de exclusividad y que efectivamente está bajo peligro. Inclusive hay ocasiones que llegan a dejar hasta notas intimidatorias en el domicilio, y eso hace que ceda mucho más rápido la víctima en lugar de realizar el llamado correspondiente a las autoridades. Entonces, en general, Luna, se podría decir que se parte, y esto con el mayor respeto y consideración de los ciudadanos, se parte desde una ingenuidad en donde se reciben los correos, a veces en correo no deseado, como se llama, o WhatsApp de desconocidos, y se entra en un diálogo, se cae y se entrega información que jamás deben entregar. Sí, mire, primero el victimario tiene los siguientes mecanismos, ¿no? Puede enviarle fotografías obtenidas a través de las mismas redes sociales, o que le tomó una foto ya cuando le hizo la vigilancia o el seguimiento. Le envía también encargos desde el exterior, notificaciones de familiares. No solo podemos hablar de un delito extorsivo cuando se amenaza contra la vida y la integridad, sino que cuando se roba inclusive un vehículo y se pide un rescate por el vehículo. La amenaza de la delincuencia organizada, se hacen pasar por familiares o le dicen que están atendiendo a un familiar que está herido o que ha sido detenido. Entonces estas son las diferentes modalidades, pero que toda esta información
la obtiene el delincuente por lo que proporciona el mismo ciudadano sin intención de hacerlo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado ahora, especialmente en lo que se publica, en la información que se da cuando recibe estas famosas llamadas de que ha sido beneficiado de unos pasajes o de una estadía o de algún premio. Ahí entregan mucha información. Es importante, por ejemplo, aquí cómo identificar la modalidad para que el ciudadano esté siempre atento. Primero, las llamadas van a realizarse siempre por WhatsApp, generalmente siempre por WhatsApp, y utilizan redes de carácter internacional, como le había dicho. El interlocutor, es decir, el victimario, suele utilizar un acento extranjero para comunicarse con las víctimas. Esto como que le genera mayor temor a nuestro ciudadano. El victimario suele utilizar seudónimos, se autocalifica como yo soy el comandante tal de la organización, con el nombre varios de los nombres que le indiqué anteriormente, o le dice directamente yo soy el jefe de los sicarios o soy parte del grupo de ajusticiamiento de esta organización. El victimario suele manifestar que tiene a sus hombres fuera del inmueble o del domicilio o del trabajo de la víctima o de las escuelas de los niños o de los hijos de la víctima. Actualmente los victimarios mantienen en línea a la víctima con el fin de que realice la transacción en tiempo real. Por eso es que siempre le están exigiendo, cuidado, vayas a colgar, realízame este rato el depósito, no vayas a llamar a la policía, no denuncies esta acción. Y obviamente en la desesperación el ciudadano cae en el pánico y realiza el depósito. En las comunicaciones emitidas se emplea también mensajes muchas veces groseros para intimidar a la víctima cuando no ha cedido inicialmente a esta amenaza. Es posible inclusive que en la noche o en días posteriores realicen grafitis o arrojen algún objeto al domicilio. Esto genera mucho más temor. También es importante señalar algo, y voy a ser un poco duro en lo que voy a decir. El ciudadano de bien, el ciudadano que no ha cometido ningún ilícito, pues no tiene por qué temer, ¿sí? Si usted es un hombre honorable, que no ha ejecutado acciones ilegales contra otras personas, contra el Estado, pues usted no tiene nada que temer una de estas llamadas y puede enfrentarlo tranquilamente con la denuncia correspondiente. Eso es importante porque yo he recibido de 3 a 5 llamadas de amigos por día en que me dicen, me están llamando para hacerme una actividad extorsiva. Inmediatamente le pongo en contacto con los oficiales de la UNACE. Pero lo que siempre le digo es, tú eres un hombre honorable, ¿tienes algo que temer? Si no tienes algo que temer, entonces no hay por qué seguirles el juego a los delincuentes. Vamos retrocediendo un poco, ¿de dónde obtienen la información? Es importante el manejo de las redes sociales. Las redes sociales, si bien en cierta hora se han convertido en una ayuda para muchos casos, también es una amenaza para el ciudadano que las utiliza, pues se proporciona mucha información a través de las redes sociales que van incluso en el campo de la vanidad. Pues empiezan algunos a subir las fotos, sus hijos, sus familiares, en la playa, en la discoteca o de paseo en algún otro país. Eso el delincuente lo obtiene y le da como una información a la víctima. Le dice, yo sé dónde está tu hijo en este momento, o qué es lo que está haciendo, te fuiste la semana anterior. Dónde estudia, qué hace, qué actividades recreacionales tiene, si juega en tal equipo. Es decir, es un error el poner toda esa información familiar. Yo lo considero un error, Miguel. Yo le voy a contar una experiencia personal. Hace algunos años yo trabajaba en un cantón muy complicado del Ecuador. Y mi hijo estaba ahí en la adolescencia, mi hijo mayor. Y sin violentar su derecho, su privacidad, le pedí que me autorice el observar su Facebook. Y resulta que se había hecho amigo de él, una dama muy simpática, por supuesto, pero yo sabía por información y por lo que estaba trabajando que era la pareja de uno de los principales sicarios de ese cantón. Entonces, ¿cómo se acercan también? Por esta forma, por los Facebook, por publicar estas páginas. Yo no estoy en contra de que se abra las puertas, obviamente, a la tecnología,
pero hay que ser muy discreto, especialmente cuando empieza a surgir un delito de esta modalidad que puede generar o ocasionar ya a futuro realmente el tema de ejecución o cumplimiento de la amenaza, obviamente dependiendo de la víctima, como yo le decía, o de la persona que seleccionaron. Y también la información la obtienen a través de estas llamadas telefónicas que hacen ofertando cosas o así diciendo que se han ganado premios. Por eso es importante el educar a nuestros niños para la forma en cómo contestar el teléfono, qué información tienen que dar, y también a nuestros adultos mayores, ¿sí? Porque es gente en su mayoría gente muy buena, pero que nunca conoció los sistemas estos tecnológicos y que piensa que es bondad todo y que todo es cuestión de dar información sana. Y que cae de buena fe en ingenuidad. Así es. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, depende de la autoprotección también en casa y de las medidas de seguridad que se tenga. Por eso es recomendable siempre el tener al menos unas 2 líneas telefónicas. No voy a pensar que estoy haciendo propaganda para que adquieran líneas móviles, pero una línea exclusiva para actividades de trabajo y otra ya para cuestión familiar y netamente ya particular, un tanto más privada. Y cuando recibe estas llamadas, ya voy a dar algunos tips de qué es lo que se debe hacer. Pero quería comentarle antes, Miguel, para que la ciudadanía conozca dónde principalmente está ejecutándose la mayor acción del delito extorsivo mediante lo que es esto de las llamadas. Y tenemos como provincia principal donde hay mayor cantidad de víctimas y también de denuncias, obviamente es la provincia de Pichincha. Y eso hay que tener mucho mayor cuidado y hay que decirlo. No porque estemos haciendo una discriminación o estamos haciendo separatistas o diciendo que una población es diferente, mejor, peor que otra, no. Pero el ciudadano quiteño, el pichinchano, el serrano en sí es mucho más ingenuo en el tema de asustarse rápidamente ante una amenaza. Entonces tenemos en Pichincha 147 denuncias versus la provincia del Guayas que tiene 73, es decir, la mitad. No significa que en Guayas no estén amenazando. Lo que significa posiblemente es que el ciudadano se asusta menos y no denuncia. Pero yo le estoy dando las cifras para poder dar una orientación. Y luego viene la provincia de Los Ríos, donde también existe una mayor cantidad de amenazas. Ahí tenemos El Oro, luego Esmeraldas. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Sí? ¿Qué debo hacer ante una pretensión de extorsión? Entonces, es importante para que la ciudadanía lo conozca, es tratar en lo posible de mantener la calma y escuchar con atención lo que dice el victimario. Escucharlo, no entrar en una discusión, escucharlo primero y anotar los datos de la llamada, de lo que le está diciendo, capturar la imagen del teléfono en que le están realizando la llamada, la hora, el número. Si es posible tener un sistema de grabación de llamadas. Yo nunca he compartido esto de que se grabe las llamadas porque nunca he grabado a nadie, ni ahora, pero lamentablemente el tema delincuencial hace que tengo que tomar este tipo de medidas, grabar la llamada mediante instalaciones y aplicaciones que están en los Play Store de las diferentes teléfonos de las diferentes marcas que existe. No realizar ofrecimiento de pagos a las víctimas. No decirle, espérame, voy a recopilar el dinero o llámame en 15 minutos, ¿no? Que el victimario sea el que le diga los tiempos, uno tiene que escucharlo, ¿sí? Por ningún concepto realizar ofrecimientos, peor aún pagos, porque eso es seguirle el juego al grupo delincuencial y posiblemente a futuro ser víctima nuevamente de este delito extorsivo. No acceder a realizar transacciones, porque la exigencia del delincuente es ese momento realizar la transacción, no realizarla. Por ningún concepto realizar esta transacción. No entregar información adicional a la emitida por el victimario. Es decir, si el victimario le dice, yo sé dónde está tu hijo Alberto, este momento está ingresando al Comil.
Y el ciudadano le dice, no, pero es que Alberto este rato está en Guayaquil, ¿cómo puedes decirme eso? O ¿qué sabes de mi hijo Carlos? O sea, no hay que darle ninguna información adicional. O de pronto le dice, sabemos que estás andando tú en tu Tucson rojo. Y la víctima le dice, no, pero si estoy en el Volkswagen. O sea, no hay que darle ninguna información. ¿Ya? Constatar si la información emitida por los victimarios coincide con la información que usted tiene publicado en las redes sociales. Eso es importante, hasta para futuro ir corrigiendo, ¿sí? Saber de dónde sacó todos los datos que le da, que ahora es muy fácil en un mundo actual. Usted con el número de cédula de un ciudadano sabe qué vehículos tiene al ingresar a la página de la Agencia Nacional de Tránsito o al SRI o a la misma Contraloría. Va a obtener mucha información, ¿sí? Pero es importante saber si de la información que le da hay alguna de carácter íntimo que usted lo guardó o lo publicó o lo tiene en un sitio especial. Comunicarse al 911 y solicitar la asistencia del personal especializado de la UNACE. La unidad que se encarga de este tipo de delitos es precisamente la UNACE, que es para delitos extorsivos y para secuestros. Ahora, está instalada en el 911, sí, atiende, porque hay que reconocerlo, quienes hemos seguido de cerca temas de seguridad desde hace décadas. La UNACE, pese a contar con personal frente a otros países alto, sin contar con enormes recursos como tienen otros países, ha sido una unidad de élite de primera línea y que ha resuelto casos a veces complejos y también casos pequeños. En el 911, si uno llama por un delito extorsivo, le ponen al oficial de UNACE. Ven, nosotros como policía, o nuestro Ministerio de Gobierno, hemos realizando algunos proyectos a futuro con el tema de coordinación con el ECU 911, para que exista una atención mucho más directa y que no esté pasando por varias personas hasta llegar a quien le va a resolver el problema. Sí, pero tenemos presencia policial siempre nosotros en el ECU 911 y ante la llamada, pues el oficial o el agente que recibe la información la transmite a la unidad. Sí existe personal de inteligencia y personal especializado en el ECU 911. Obviamente eso es importante. Ahora, también muchos de nosotros, sin que sea una regla, también tenemos algún conocido servidor policial. Entonces, cuando tengamos este tipo de casos, llámele a su amigo, a su conocido, a su familiar que es servidor policial, coméntele lo que está sucediendo y él inmediatamente le pondrá en contacto también con un oficial de la UNACE, que como usted bien lo ha dicho, es una de las mejores unidades. Yo con el respeto a todos mis compañeros servidores policiales, me atrevería a decir que es la mejor unidad que tenemos en cuanto a resultados investigativos. Nos ha dado muy buena productividad. Entonces hay que confiar en ella, hay que darle la información correspondiente. Pero ahora pasemos a otro punto, si me lo permite, Miguel. ¿Cómo prevenir una extorsión? Sí, ya hemos hablado de la modalidad. Eso es importante, le iba para que nuestros miles de oyentes entiendan, más allá de presentarnos la casuística, las recomendaciones y las previsiones que deben tomar los ciudadanos. Sí, fundamental, ¿no? No proporcionar lo que habíamos dicho, información personal o financiera a desconocidos, a encuestas o a presuntos familiares, inclusive a familiares y a los famosos guardias de seguridad también, ¿sí? Hay que ser uno muy, muy, muy tinoso. Hay un refrán que me decía mi difunta abuela, me decía que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Hay que ser muy cauto en lo que uno hace, especialmente en estos temas de cuestión financiera, porque despierta la ambición, el dinero siempre genera ambición, ¿no? Cuando alguien se contacte con usted y le pregunte ¿con quién hablo? Usted diga ¿con quién quiere hablar? ¿A dónde llamé o de quién es el teléfono? ¿Usted con qué empresa quiso comunicarse? No que le diga, por ejemplo, lo que siempre nos pasaba cuando éramos nosotros muchachos y cuando estábamos la línea normal.
y nos decían familia Hernández. No, no, es la familia Luna, está equivocado. Entonces ya le estoy dando datos. Realmente hay que también prevenir, no darle ningún tipo de información, ¿sí? Y si preguntan con quién hablo, usted tiene que decirle con quién desea hablar, ¿sí? No decirle está hablando con Alain, a ver, ¿con quién desea hablar? Dice, no permita que los niños ni personas de tercera edad contesten el teléfono o utilicen redes sociales sin control. Y ese es uno de los principales males, creo, que tenemos nosotros ahora, es que nuestros niños son unos expertos en manejar el teléfono y redes sociales, pero no tienen la suficiente madurez para guardar cierta información, guardar el secreto, llamémosle así, y transmiten mucha información y son víctimas no solo de un delito extorsivo a futuro a sus familiares, sino inclusive víctimas de carácter sexual a través de las redes sociales y de todos los sistemas de conectividad. En el caso de profesionales de la salud, empresarios, entre otros, no proporcione los números de carácter personal. Por eso hay que tener siempre unas 2 líneas. Hace unos días me llamaba un gran amigo mío, uno de los mejores médicos, oncólogos, porque había recibido una llamada en este tipo. Yo le decía lo que le comenté a usted, Miguel, al principio. Oye, tú eres un tipo honorable. ¿De qué tienes que temer? ¿Por qué vas a temer? Entonces le puse en contacto con un oficial de Lunasa, ya mucho más tranquilo. Pero es la recomendación siempre. Establezca un número comercial exclusivo para los negocios y otro número para cuestiones familiares o personales. En caso de los empresarios, médicos o comerciantes o cualquier ciudadano, informe a sus empleados, si es que los tiene, para que no otorguen información personal de los propietarios, socios o familiares de los mismos a desconocidos. A veces de pronto le llamamos aquí a uno de los amigos de la radio y decimos, vea, ¿qué será? ¿De dónde está Miguel? Y dice, no, Miguel salió a servirse un almuerzo en el Guayaco. ¿Ya? Entonces ya le está dando información. Entonces eso hay que evitarlo, ¿no? Y eso a veces hacen nuestros asistentes, nuestras secretarias, nuestros compañeros que están a cargo del edificio. Sí, mantener una comunicación constante con la familia. Hágale saber en dónde y con quién está. Establezca una palabra clave o de contraseña con los miembros de la familia por si acaso se da el caso de que reciben alguna llamada o que le digan tener secuestrado o inclusive para un secuestro en caso que se realizara, es decir, papá o familia, mamá, lo que sea, en caso de que yo tenga una emergencia y alguien te llame, yo te voy a decir un tercer nombre o un seudónimo o algún cariño que tú me decías cuando era pequeño. Es importante utilizar también una clave. El mundo actual necesita que los ciudadanos nos autoprotejamos con ciertas características que antes eran exclusivas de las unidades de inteligencia o de la fuerza pública, como se la denominaba. Y no siga las indicaciones de los sujetos, o sea, no hay que prestarse al juego. Hace algún tiempo usted tuvo la gentileza de invitarme, yo le comentaba que estando yo en casa, un familiar mío recibió una llamada diciéndole que se había accidentado un primo y que necesitaba urgente el dinero. Le dije a mi familiar, pregúntele el nombre del primo. Obviamente sabía el nombre del primo. Digamos, pongamos un nombre, Ernesto. O sea, pregúntale el nombre de la mamá. Ella no sabía. ¿Sí? O una característica especial, dónde se graduó, dónde estudió. Entonces, hay cosas que uno puede ir contrarrestando con la información. Pero lo principal, Miguel, lo principal ante un delito extorsivo, una pretensión de un delito extorsivo, es mantener la calma. Mantener la calma y comprender, ciudadanos ecuatorianos, me disculpan si soy duro en lo que voy a decir, solo aquel que está en malos pasos o que infringe la ley tiene temor de que una organización delictiva u otra persona que actúa fuera de la ley le esté extorsionando o acosando. No significa que en ocasiones este tipo de delitos van orientados a buenos empresarios, a buenos ciudadanos, ¿sí? Pero también el delincuente selecciona a víctimas que sean mucho más fáciles de que se quiebren, llamémosle así, porque tienen lo que dice el pueblo, algún rabito de paja que obviamente le hace tener temor, ¿sí? Ahora, en general, uno de los problemas que no se entiende en la comunidad es cuán valiosa es la información. Y a diferencia
de la persona, insisto, con todo respeto, que con ingenuidad cae en esto, entrega información. Y una de las cosas que se nutre el delincuente, la persona que hace una extorsión, es la información con la que cuenta y la información que recaba y que ingenuamente se la entrega. Si uno no es riguroso en eso, simplemente el delincuente, en este caso de delitos extorsivos o en el caso de un asalto, el delincuente estudia, le sigue los pasos, ¿no? Y la gente ingenuamente no se da cuenta. ¿Cómo prevenir eso para no entregar información o por lo menos para estar precavido frente a un asalto? Sí, pero tenemos que siempre ser muy cautos, ¿no? Nosotros tenemos unas plantillas o en internet en el acceso muy fácil de cómo se ejecuta tareas de autoprotección, de cómo limitar la información de acceso libre de la ciudadanía. Yo también tengo, bueno, yo no tengo Facebook, pero tengo, por ejemplo, WhatsApp. Ahí pongo mi nombre, sí pongo mi nombre, de pronto está, algunas veces la foto, me corresponde colocar la foto, pero el tema es que yo no le estoy poniendo los demás datos que le exige o que no le exige, le pide esa página. No tengo por qué estar especificando en qué colegio estudié, cuáles son mis gustos, cuáles son mis pasatiempos, qué acostumbro a hacer los fines de semana, qué acostumbro a hacer los fines de semana, cuáles son mis diferentes proyecciones, qué deporte me gusta, en fin, ¿no? Todo este tipo de detalles que yo a veces lo digo, no es que a veces yo pienso que son un carácter inclusive hasta de vanidad, ¿no? El de poner mucho dato informativo en las redes sociales. ¿Qué me interesa a mí que la ciudadanía sepa que yo tengo un título profesional? No, para nada. O que me acabo de comprar mi último auto o el último teléfono celular. No hace falta. O que tengo hijos exitosos, no. O sea, que han logrado títulos o han logrado algún merecimiento, que eso es para la familia, no para el conocimiento de quienes pudieran atentar contra ellos. Sí, el delito extorsivo se fundamenta entre sus principales pilares en la vanidad de la víctima, que es la que proporciona la información sin esa intención, pero que el ser humano siempre estaba pretendiendo ser admirado, ser reconocido. Y muchos seres humanos tenemos esa característica de ser ostentosos. Entonces nosotros mismos estamos incitando a que seamos una posible víctima. Yo a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de conocer muchos ciudadanos. Y hay ciudadanos que teniendo una gran cantidad de poder adquisitivo o una economía fuerte, pasan desapercibidos. Uh-huh. Y hay ciudadanos que realmente vivimos alcanzados, pero queremos aparentar que tenemos lo máximo. Claro. Y eso es, presumen. Sí, y eso es precisamente lo que facilita al delincuente el que actúe. Porque no es que le pide, de acuerdo al ciudadano, el delincuente también analiza su inteligencia. Se sabe qué es lo que puede pedir, sabe qué cantidad puede otorgarle la persona. Pero también hay que señalar algo que me olvidaba, Miguel. No todo el delito extorsivo va en cuestión a amenazas. El delito también de carácter cibernético, que es un delito extorsivo de carácter cibernético, también va por, ahora, si bien es cierto, no existe la amenaza, pero también existe el delito de que utiliza las redes para realizar ventas ficticias, y eso también hay que tenerlo cuidado. No tiene nada que ver con el delito extorsivo, pero sí realizar un tipo de comercio ficticio que también se apodera del dinero de los ciudadanos. Claro, ¿cuánta gente ha caído en la compra supuesta de pasajes o de ganarse algo de viajes al exterior, sin haber verificado la fuente, el origen, de dónde proviene? Sí, el tema, siempre la sabiduría de nuestros ancestros es importante. Dicen, a mí me gusta esta frase que dicen, lo barato sale caro, ¿saben decir, no? Entonces es preferible que
No es que se cierre las puertas a los nuevos emprendimientos, a las nuevas empresas, pero sí hay que cerciorarse de que cumpla con la normativa y de que realmente exista, que no sea una empresa fantasma o que no sea alguien que ya está dedicada simplemente a robarse el dinero de sus posibles clientes vendiéndoles humo, ¿sí? Entonces, esto también hay que tener mucha atención porque la modalidad, por la evolución de la ciudadanía mismo, por las nuevas líneas de comunicación, por las formas que tenemos ya no de interactuar en forma interpersonal, sino lo hacemos a través de las redes, estamos interconectados, facilita que exista las nuevas modalidades del carácter delictivo. Justamente por eso existe la unidad de delitos también cibernéticos, que es para luchar contra esta nueva modalidad que se va a extender. Tenemos que ser realistas, se va a extender mucho más porque ahora la misma consecuencia de la pandemia nos dejó como enseñanza que podemos realizar ciertas actividades sin necesidad de estar en contacto con otras personas. Y eso es aprovechado por el delincuente y tenemos que estar preparados para ello. Por eso es que la institución, la Policía Nacional y todas las instituciones tenemos que generar mecanismos de resguardo de información y en el aspecto policial de seguridad ciudadana capacitar mucho más a nuestro personal para enfrentar este tipo de modalidad delictiva que no siempre tiene su origen en Ecuador, sino que es asimilada de otros países, por ejemplo, los famosos ataques a los cajeros automáticos, cuyos mentalizadores fueron primeramente ciudadanos extranjeros que ahora se trasladan a nuestro país a ejecutar este tipo de acciones. General Luna, muy importante hablar de estos delitos extorsivos en donde de por medio está la familia, los hijos. Quisiera preguntarle también por los otros delitos, los asaltos, robos en casa, los homicidios. ¿En qué niveles estamos frente a esos hechos? Bien, permítame, voy a dar lectura de análisis o cuadro de mando integral o control de mando integral, como quiera recibirlo el ciudadano. Este es un sistema de la policía donde nosotros evaluamos varios delitos para precisamente poder medir el accionar policial y poder enfrentar las nuevas modalidades. A nivel nacional nosotros hemos tenido un incremento en el robo a personas en un 13%, es decir, tenemos 490 casos más a nivel nacional. En robo a motos hemos crecido en 416 casos y en robo a carros en 387. ¿En qué hemos disminuido? Hemos disminuido en robo a domicilios en 164 y en robo a unidades económicas en 117. Ante este tipo de delitos nosotros tenemos que responder ante la ciudadanía con una productividad, porque no todo es mala noticia. O sea, que se presenta el delito supera la fase preventiva, supera a nuestra policía preventiva y ahí tiene que accionar inmediatamente el eje investigativo y el eje de inteligencia para dar respuesta a la ciudadanía que ya fue víctima de un delito. Entonces, en lo que va de este año, mire que es una cifra alta, ¿no? Vamos con 1.940 ciudadanos que han sido aprehendidos y puestos a órdenes de autoridad competente para que, de acuerdo a las leyes vigentes, pues la autoridad competente, el operador de justicia, decida la acción a tomar ante el cometimiento de un delito. Hemos desarticulado, Miguel, vea, esta cifra es importantísima porque aquí hay que entender algo. Yo siempre soy muy frontal en mis declaraciones, en las entrevistas. Aquí hay que irnos olvidando de la delincuencia común. La delincuencia común ya está prácticamente en una fase de extinción. Lo que existe aquí es delincuencia organizada y delincuencia empresarial. Cuando hablamos de pequeña delincuencia organizada, son todos estos, llamémosle con el respeto a la ciudadanía, estos ladronzuelos que antes nos estaban arranchando el celular, la cartera, pero que ahora ya se han asociado. Por eso es que cuando usted acude a una unidad de flagrancia,
observa que un ciudadano que robó un celular o una cartera que no tiene mucho valor, ya tiene su abogado ahí, que no precisamente es un defensor público, ya tiene un abogado contratado. Si usted roba un celular que lo va a vender posiblemente en una cachinería, hablemos así, para que el pueblo lo entienda, en unos 20, 40 dólares, usted que roba ese celular va a tener para pagar un abogado que lo mínimo le va a cobrar 200, 400 dólares. Pero lo tienen. Y eso es porque ya son parte de una organización pequeña, pero que ya se van formando en un grupos inclusive como de accionar o de defensa, inclusive para este tipo de... Por eso es que yo digo, la delincuencia común, la delincuencia individual, de a poco está yendo a la extinción. Lo que tenemos ahora es grupos delincuenciales organizados que se puede calificarlos como de primera, segunda, tercera categoría, y los grupos empresariales dedicados al delito porque ya se manejan como una verdadera empresa, inclusive a nivel internacional, con enlaces en diferentes países. Entonces hemos desarticulado... ¿Son empresarios o supuestos empresarios que se organizan para hacer cosas grandes? Organizan el hecho delictivo ya como una empresa. Y cuando usted tiene una empresa, tiene gente que le abastece, que le da logística, la que le proporciona el talento humano, el carácter financiero, el traslado en caso de mercancía ilegal, la venta, los centros de acopio. Entonces se maneja ya de ese tipo de forma. Y eso no es que pasa en el Ecuador únicamente. Eso es que va generando, igual como la sociedad evoluciona, el delito va evolucionando. Por eso es que un país responsable, con autoridades responsables, tiene que actualizar el sistema legal. Tiene que actualizarlo constantemente, de acuerdo a la nueva modalidad y a la nueva evolución social, porque hay delitos que posiblemente antes ni siquiera estaban tipificados y ahora se presentan. Y hay otros que gastan el espacio y que ya no se ocasionan. Déjeme decirle una experiencia que lo hemos condenado, cómo la delincuencia organizada le estafó al ISPOL, ¿no? Se organizó y ahí hay gente de renombre. Este viernes precisamente, y estamos en el seguimiento, habrá una audiencia en la ciudad de Guayaquil de un caso en donde se evidencia esta estafa, este atraco por más de 900 millones de dólares al Seguro Social de la Policía Nacional. Sigamos. Sí, y Miguel, en este momento yo traigo a colación lo que suele manifestar el señor director del ISPO, el señor coronel Renato González Peñarrera. Esto se trata de una delincuencia organizada política transnacional. Así se refiere él al atraco del ISPOL y es una gran verdad. Es una gran verdad. Entonces, de grupos delictivos nosotros hemos desarticulado en lo que va de este año 126 grupos delictivos. Si hacemos una sumatoria, Miguel, tenemos apenas 2 meses con 8 días, estamos hablando de que tenemos unos 68 días aproximadamente del nuevo año, contando en días, 31 en el mes de enero, los 28 de febrero, más los 8 que vamos ahora, hablemos que vamos por los 70, así aproximadamente. Pero en estos 70 días tenemos 126 grupos delictivos desarticulados. Es decir, si existe una respuesta policial. Y un tema importante, se ha decomisado 507 armas de fuego. Y aquí yo hago un planteamiento no como el general, un planteamiento como el ciudadano, porque dejará de ser general en días posiblemente, ¿ya? Como el ciudadano Alain Gonzalo Luna Villavicencio. Yo no quiero que la gente esté armada. El estar armado no significa tener seguridad. El estar armado significa que queremos llegar a la época del oeste. No, no. Claro, y hay políticos que patrocinan eso, malentendiendo el problema. Un ejemplo es la primera potencia del mundo, Estados Unidos, como ha actuado, ¿no? Claro, y no precisamente es una isla de paz por portar o comprar las armas libremente. Hemos decomisado 11.147 municiones, el doble con relación al año anterior. Y lo que le decía, hace un momento le decía que nosotros hemos crecido en robo a carros en 387 casos más con relación al año anterior. Pero también hemos recuperado 323 autos. ¿Sí? O sea, no es que se robaron y quedó ahí, o sea, se está recuperando también los autos, se ha recuperado 326 motocicletas.
Mire, un caso importante, a veces nosotros nos ponemos desapercibido. Nuestros ciudadanos no conocen muchos las tareas que tiene que realizar la Policía Nacional. Solo en nuestra unidad de delitos contra el abigeato ha recuperado 237 semovientes, que al costo de cada, llamémosle un bovino en este caso, un ganado, hagamos cuenta que puede estar oscilando entre 500 y $1,000. Pongámosle $1,000, la cifra más alta. Es decir, si hemos recuperado 237, estamos hablando de $237,000. O sea, se está ejecutando acciones. Se ha recuperado o se ha decomisado 1,346 terminales móviles de celulares. Y es que no terminamos de comprender y madurar socialmente, Miguel. El delito actúa por la vieja ley económica de la oferta y la demanda. Si hay alguien que compre algo robado, va a haber alguien que robe para vender ese algo robado. Entonces también es parte de una cultura que tenemos nosotros que avanzar hacia eso y entender de que el celular barato, la radio barata para el carro, el tapacubos o lo que sea, no necesariamente es de un vehículo siniestrado, sino que fue robado. Y que yo estoy prestándome al comprar eso a que siga creciendo este delito. Hemos recuperado 182 bienes patrimoniales, 1 tonelada de material aurífero. Y aquí hago un paréntesis, mire ese operativo importantísimo que realizamos en el Tena, con más de 154 retroexcavadoras decomisadas y que ya seguramente están saliendo aquellos defensores, entre comillas, ¿no?, a decir que les estamos quitando la herramienta de trabajo. Con esa herramienta destruyeron, por favor, por Dios, destruyeron la ecología. Es cuestión de ir a ver allá cómo está y cómo han acabado con todo lo que es parte de nuestros pueblos ancestrales. General Luna, una de las inquietudes, porque nos escriben algunos ciudadanos que destacan este diálogo, dice que usted señala 126 bandas han sido desarticuladas. Lastimosamente, ¿cómo entender, dice, que salgan a veces, no por acción de la policía, salgan, se reorganizan y siguen delinquiendo estas bandas? Bien, nosotros tenemos que hacer un mea culpa como país. Primero, no hemos actualizado nuestros diferentes códigos que le permiten al operador de justicia actuar de acuerdo a la realidad. No critico a nadie, no hago política por ningún concepto, pero tenemos unas leyes con un garantismo excesivo, con un exceso de garantismo que lo que facilita es que el delincuente se beneficie de ciertos articulados que están establecidos en la ley. Yo soy contrario a muchos ciudadanos que dicen, no, la justicia no aplica, la justicia no funciona. No, la justicia funciona, como todo. En todo hay buenos ciudadanos y malos ciudadanos, buenos profesionales y malos profesionales. Pero usted se rige a lo que establece la norma. Y si la norma le da una puerta de la cual pueda valerse un abogado hábil para sacar libre a su detenido o a su defendido, pues está ahí y la va a utilizar. Pero de eso es precisamente por qué una sociedad madura tiene que ir constantemente reformando sus temas de carácter legal. Y hay leyes, Miguel, con el respeto que se merecen las autoridades, hay leyes que permanecen años para su análisis y que hasta ahora no han sido evacuadas. Y seguramente cuando sean evacuadas, muchos de sus artículos ya no estarán acorde a la realidad actual. Incluso la Constitución dice que la omisión de formalidades no puede sacrificar la justicia, porque a veces por las formalidades se otorgan libertad desde la visión de la justicia. Mire los famosos estos procesos abreviados facilitan el tema de la salida de la persona que delinquió. Y algo que hay que ser claro, y que nuestro presidente lo ha señalado, y que como sociedad nosotros tenemos que decir, todos, absolutamente todos estamos en deuda.
no tenemos un verdadero sistema de rehabilitación social, de la rehabilitación de la persona que delinquió. Y lo que orientamos, lamentablemente, es todo a medidas solo castigadoras, punitivas o de control. Ejemplo, nos quejamos nosotros en el centro histórico de que existe una gran cantidad de ciudadanos que viven en la calle o que gente con experiencia de vida en calle. Pero tenemos un albergue, tenemos un centro de rehabilitación. ¿Qué hace la policía con alguien que está sufriendo una enfermedad de adicción? ¿Dónde lo llevamos? ¿Qué sanción podemos darlo? No, la policía, con todo respeto, y si alguien me critica o me sanciona por lo que voy a decir, pues es de riesgo, pero hay que ser transparente. Yo necesito motos. Con motos no arreglo yo la enfermedad de un ciudadano que está sujeto a adicción o un ciudadano que tiene alcoholismo. Yo lo que necesito es un ordenamiento que todos los gobiernos autónomos descentralizados generen una política pública que vaya de la mano con la Policía Nacional y con la realidad social, generando espacios donde nosotros podamos brindar la oportunidad al ciudadano que está fuera de la ley o que tiene alguna anomalía en cuanto a su aspecto psicológico o en cuanto a su enfermedad, para poder darle la oportunidad de una regeneración, una de rehabilitación o de un tratamiento. Pero eso no tenemos. ¿Qué es más fácil? Decirle yo le entrego 300 motos y mañana decir, le entregué 300 motos a la policía y aún así sigue la delincuencia. ¿Qué hacemos con las personas que tenemos que rehabilitarlas? Entonces, todo eso hay que analizarlo. Claro. El problema, perdón, Miguel, el problema de la seguridad ciudadana obedece necesariamente a una política pública y a un plan de seguridad que tiene que ser enmarcado a nivel nacional y en que en todas las instituciones asuman su responsabilidad, lo afronten y trabajemos dentro del campo de las competencias. Usted ha tocado un tema de fondo general, Alain Luna, la necesidad de que haya una política de Estado que venimos reclamando, más allá de los gobiernos de turno y los gobiernos autónomos descentralizados también. Política de Estado con un plan de seguridad integral que no tenemos. Hay que reconocerlo, es una debilidad del Estado ecuatoriano. Y para ello hay que contribuir. Lastimosamente, la politiquería en el Ecuador lo que ha hecho es disfrazar las cosas, entregar unos recursos, cambiar de nombres a las cárceles, sistema de rehabilitación social, donde no hay rehabilitación social. O al preso, el preso, de acuerdo a la denominación castiza, le pusieron, ¿no?, PPL, persona privada de la libertad. Este país necesita un cambio profundo, una política de Estado, una política de seguridad integral sobre la que todos, al unísono, instituciones, Policía Nacional, Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, contribuyan, al igual que los ciudadanos desde nuestra visión. General Alain Luna, queremos agradecerle su presencia aquí. Esto nos abre los ojos y siempre en la vida uno nunca deja de aprender, esa tiene que ser la filosofía, para que enfrentemos de otra manera y no caigamos, especialmente con lo que comenzamos, los delitos extorsivos que han crecido y que a veces por la ingenuidad de los ciudadanos simplemente se cae en ello. Al general Alain Luna, director en la Policía Judicial Ecuatoriana, muchas gracias la presencia, general Luna, por los datos. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias por la oportunidad. Como usted lo dijo, siempre seremos unos eternos aprendices y reitero mi saludo a la mujer ecuatoriana, a la mujer extranjera y a las damas que comparten este hermoso, bello y digno uniforme que es el verde aceituna. Buenos días. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y tenemos previsto para analizar un tema político, la situación de Pachacutic y la evaluación de la actuación de sus asambleístas, invitados del coordinador de Pachacutic, Marlon Santi, el asambleísta Darwin Pereira y el analista político y catedrático doctor Napoleón Saltos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El Ministerio de Ambiente anunció que Ecuador fue designado para